Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitada, como segunda ocasión, a Brenda Urbano. Brenda, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí. Vienes muy guapa, así que vamos a distraer durante todo el programa. Esperemos no perder el foco de la atención sobre el tema que vamos a estar platicando. Queremos platicar contigo sobre las ciudades sostenibles, sobre las ciudades incluyentes, un poquito, si se puede, sobre el asunto de cómo está el impacto que nos ha estado generando el COVID-19, porque nos tiene a todos muy nerviosos. Pasamos a la fase 2 a partir de ayer en México, y eso nos tiene muy nerviosos. Ayer se dio especialmente atención a qué significa esto. De repente no hay, pareciera, manera de dar un mensaje tranquilizante para la población, pero por otro lado también alcanzamos a ver que todavía hay tranquilidad en algunas ciudades como la nuestra. Tú y yo vivimos en una ciudad pequeña, yo diría que es pequeña, todavía se ve que la gente está haciendo su vida habitual, y si bien no podemos decir que no pasa nada, que no hay problema, porque realmente hay un riesgo del cual hay que cuidarnos, sí podemos decir también, destacar datos en donde se nos ha dicho que de los contagiados, 87% se alcanza a recuperar en su casa, sin mayores atenciones, sin hospitalización. Entonces, cuidándose, sin salir de casa para no contagiar a otras personas, básicamente, y que lamentablemente, pero aún así con las muertes que llega a haber por este virus, es 3% de la población que alcanza a contagiarse, 3% muere, es decir, son proporciones bajas en muertes y son proporciones altas en recuperación, incluso en la casa misma. Esto lo vamos a ir platicando, si es que se da durante el tema, a manera de mantenernos informados, de tener reflexiones al respecto, pero el tema central, Brenda, contigo es las ciudades incluyentes, porque es un tema importante, y también es importante porque las ciudades tienen espacios públicos, y esos espacios públicos, si están ocupados, como lo decía hace un momento, si hay ciudades como la nuestra, que todavía hay población haciendo su vida más o menos ordinaria, más o menos, porque ya también hay restricciones importantes, habla de una ciudad que todavía que está sana. Siempre que estén ocupados los espacios públicos, está hablando de una ciudad sana. Aquí tenemos problemas globales y problemas nacionales y locales de prevención ante una amenaza importante de contagios de una enfermedad que es nueva, por eso la necesidad de estarnos cuidando de ello. Pero si estamos ocupando esos espacios públicos, habla de una ciudad sana, y podemos decirlo que todavía tenemos una ciudad sana, varias ciudades sanas en México, con apenas 5 muertes en todo el país. Habla que todavía tenemos una sociedad sana, y por lo mismo hay que cuidarnos y hay que preservar esa salud. Y bueno, vamos dándole al tema, Brenda, con el asunto de la ciudad, un poquito distinguiendo sobre los conceptos que vamos a estar platicando hoy. La ciudad, tú estudias un doctorado en estudios urbanos y ambientales, ¿es así? Sí, así es. Y entonces tu tema es sobre la ciudad. Te interesó el asunto de la sostenibilidad y te interesa el asunto de los espacios incluyentes. Vamos a ir viendo poco a poco estos temas, definiendo cada uno, digamos. Hay temas también entonces adyacentes, como puede ser la gentrificación. En mis tiempos, de manera muy sencillita, le decían procesos de filtrado, porque finalmente es una filtración, pero después ya se le dio un poquito de más importancia con el término de gentrificación. Bueno, en esto nos vas a estar platicando, ilustrando sobre estos temas
Y bueno, vamos platicando sobre esto, Brenda. ¿Por dónde quieres empezar? Te doy la opción de que empieces. ¿Por dónde le entramos? Pues no sé si por el tema del COVID-19 o quizá pensemos más a lo mejor en la ciudad. Quizá la ciudad, para irnos soltando. La ciudad que tiene espacios públicos, la ciudad que esperemos para que sea incluyente tenga esos espacios públicos ocupados, y que podemos entender entonces, en principio de cuentas, por una ciudad que es incluyente. Bueno, una ciudad incluyente sería una ciudad que piense esos espacios públicos para toda la población. Y la población es muy diversa y con características también específicas. A veces pareciera que una simple banqueta chueca es, no lo sé, una mala planeación, un incidente de alguien que hizo alguna alteración en la banqueta, pero observamos que esa situación no es incluyente para todas las personas, ¿no? Quizá pueda ser, sí, transitable, pero ya implica un esfuerzo para las personas que por ahí transitan. Que podría ser excluyente para ahondar más en el tema. Estos últimos, bueno, en los últimos 15, 20 años se ha dado mucho la construcción de espacios o de conjuntos residenciales cerrados, donde pues por cuestiones de seguridad no toda la gente tiene acceso a ese tipo de espacios, ¿no? Es muy controlado, hay que dejar una identificación, hay que ir a ver a alguien en específico, incluso, o sea, ya se da la situación de que, por ejemplo, instituciones educativas están dentro de esos desarrollos privados, y es contradictorio porque sí, esas instituciones son abiertas al público, se supone, pero hay que pasar por ahí algunos filtros de seguridad. No sé si estás riendo porque caemos en ese caso. La institución en la que laboramos, bueno, tú por un tiempo, y por el cual hiciste muy buen trabajo. Estamos, esta institución, dentro de un fraccionamiento privado. Es complicado también porque tenemos diferentes eventos públicos, abiertos al público, pero en un fraccionamiento privado en donde hay una pluma con un vigilante de por medio, y eso de repente inhibe a la población a que llegue a precisamente esos eventos que podemos tener, ya sea una conferencia, ya sea un concierto, algo que se quiera hacer abierto al público. La biblioteca misma, que es pública, la gente no va porque simplemente ahí es un fraccionamiento privado, como dices, y de lo que estás hablando es precisamente de cómo es que se cierran los espacios precisamente y que no permiten transitar, y aquí se empiezan a embonar varios problemas, porque lo que van a decir los que viven en el fraccionamiento es que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Ahí hacíamos un ejercicio hace poco con algunos alumnos, preguntábamos, a ver, ¿cuáles son los principales problemas que tiene que enfrentar una ciudad para su desarrollo territorial? Y entonces salen los temas de seguridad, salen los temas de empleo, pero a la hora de decir cuáles son los tres principales, por ejemplo, para que sea una ciudad incluyente, pues es que se reduzcan los desequilibrios que hay al interior, y es de lo que estás hablando también, porque de repente estamos hablando que hay desequilibrios, que la ciudad se supone que es habitable para todos, pero resulta que si nos metemos y caminamos sus calles no es para todos, porque hablas de una banqueta, o hablas de un fraccionamiento cerrado, o hablas de espacios que se vuelven espacios de exclusión, en donde la gente no se siente identificada porque no es de su alcance monetario, por ejemplo, para habitarlo ahí, o porque ahí asaltan, o porque ahí está muy oscuro. Empieza a haber de repente ya un mapa precisamente de desequilibrios de la ciudad, en la ciudad, que entonces habla de que es una ciudad que tiene problemas para una sociedad incluyente
y con ello no alcanza a ser una ciudad incluyente. Uh-huh. Efectivamente, o sea que por diferentes circunstancias el acceso a ciertos lugares se vuelve restrictivo para algún grupo de la población. Y no necesariamente tiene que ser, digamos, como alguna cuestión de infraestructura o material que podamos ver en la ciudad. Incluso a veces, como tú dices, es simbólica, ¿no? O incluso es económica, pero también es simbólica al mismo tiempo, ¿no? Sucede mucho con los centros comerciales, que no sé, es como el caso emblemático dentro de los estudios urbanos, ¿no? Incluso ya hay una nueva tendencia de hacer estos centros comerciales abiertos para dar una idea de fácil acceso, pero cuentan con una serie de restricciones materiales y simbólicas que para cierto grupo de la población no son tan fáciles, ¿no? ¿Se te ocurren algunos ejemplos? Ciudad de México, por ejemplo, Santa Fe, que es un gran espacio comercial y que tiene tan solo problemas físicos para que la gente ingrese, ya no diga problemas económicos para que toda la población pueda ir. No, para empezar, aquí en esta ciudad, por ejemplo, ir a Cinépolis te cuesta 45 pesos la entrada. Vas a Santa Fe en Ciudad de México y ¿cuánto puede costar una entrada? Pues yo creo que 130 pesos, 150. Y entonces ya estamos hablando de ese precisamente problemas de acceso a esos espacios públicos, como puede ser una plaza comercial. O incluso que no haya suficiente transporte público para esas zonas de la ciudad, porque están planeadas para clases altas o el funcionamiento de corporativos. Entonces también las vías de acceso se vuelven privadas o se vuelven, digamos, con un costo para acceder, y solamente es posible en auto. Sucedió, por ejemplo, pues a mí me tocó estar durante el sismo de 2017, de septiembre, y había gente que trabajaba en Santa Fe y que para salir de ahí fue muy difícil porque tenían que hacerlo a pie. Entonces había mucha gente que me comentaba, decía, pues es que Santa Fe no está diseñada para caminarse, no tiene banquetas, ¿no? Entonces ese simple hecho pues ya vuelve la ciudad en un asentamiento polarizado. Y es que Santa Fe está hecho para un grupo social que tiene coche. Sí. Que alrededor hay bastantes zonas residenciales, para residir me refiero, pero esos son para personas que tienen coche y que se pueden mover en coche. Y bueno, aún así, o sea, por estas situaciones del tráfico y el caos vial y los embotellamientos, incluso hasta si tienes auto es difícil acceder a Santa Fe. Hace poco hicieron un parque ahí en Santa Fe, se llama La Mexicana. Es un parque muy planeado, es un parque, no sé, con un estilo quizá muy neoyorquino, muy moderno, con, vaya, una fuente, todo. A mí lo que me llamó la atención cuando fui es que en la parte de abajo del parque hay estacionamiento, ¿no? Y te cobran tal cual fuera un centro comercial. Dentro de ese parque también hay de estas tiendas de estéticas para perros, cafés, restaurantes. Entonces, en algún momento me pregunté, ¿es un centro comercial adentro del parque o el parque se volvió un centro comercial? En lo particular, a mí me parece terriblemente planeado, ¿no? O sea, un parque sumamente controlado, con mucha, o sea, con muchos
elementos de seguridad que están regulando las conductas dentro del parque, y bueno, pues que están observando ahí que los visitantes cumplan, digamos, como con ciertas cuestiones de orden, de cuidado del parque, pues ciertas áreas, también hay un área ahí hasta para perros, y es también muy curioso porque fue una iniciativa de los vecinos de Santa Fe. Entonces, a mí ese espacio por sí mismo me llamaba muchísimo la atención, y bueno, es también un lugar clave porque mucha gente de Naucalpan va ahí y no tiene ningún problema, les encanta el parque, ven positivo que esté controlado, y bueno, o sea, a mí se me hace como no sé, un producto de la ciudad muy interesante. Es que fíjate, ahí es justamente un punto de conflicto social, digámoslo así, o de disputa, o de si estamos de acuerdo o no, precisamente con estos modelos. Por una parte, hay, como dices, personas que están de acuerdo y que como espacio lo consumen, ese espacio de Santa Fe o el espacio de Polanco o el espacio finalmente se consume, y hay personas que están dispuestos a pagar por ello, sea lo que cueste, o las personas de la Condesa, y así podemos ir por las ciudades de cada ciudad de México. Hay espacios que son así y que las personas están de acuerdo y que están dispuestos a pagarlo, y luego hay personas que también tienen el derecho a transitar la ciudad, y es las que ya no es tanto que no estén de acuerdo, sino que sí resulta un tanto injusto que no puedan transitar por esos espacios, porque ya empezamos a hablar de zonas excluyentes. Hay en este ambiente en el que nos desenvolvemos tú y yo, hay personitas que trabajan en temas de investigación, y uno de ellos dice que, por ejemplo, pone el caso de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, cómo es que el proceso de gentrificación, ahorita nos explicas qué es esto de gentrificación, ha provocado que haya despojo de la población originaria del centro de la ciudad de Oaxaca, que Oaxaca lo ponemos como ejemplo porque es una ciudad muy bonita. Y de repente se empieza a dar un proceso de filtrado en donde llega población de mayores ingresos que están dispuestos a pagar por estos nuevos modelos de hacer ciudad, pero al mismo tiempo hay personas que ya no pueden pagar estos nuevos modelos de ciudad y tienen que salir. Entonces empezamos a hablar de procesos de filtrado, y estas personas, algunos autores, yo no alcanzo a estar tan de acuerdo, ahorita lo comentamos por qué, o ahorita yo en lo particular comento por qué, de que los procesos de filtrado son procesos, o los procesos de gentrificación son procesos de despojo necesariamente. Ahorita lo comentamos por qué, pero si nos dices primero qué es esto de gentrificación desde la teoría urbana. Bueno, yo creo que te aproximaste. Prenda urbano. Sí, qué coincidencia. Yo creo que lo definiste o te aproximaste mucho a definirlo. Es un proceso en el que, a través de políticas urbanas y también de regulación del uso de suelo, regularmente es para renovar ciertas zonas de la ciudad, donde generalmente vive población de clase media baja. ¿Hay algún mecanismo de política pública, ya sea subiendo las rentas o con la compra de los inmuebles, o con la creación de infraestructura, de vías o equipamiento o diferente infraestructura urbana que van, digamos, como reconfigurando esa zona y que adquiere mayor valor, ya sea turístico o para la atracción de habitantes y visitantes con mayor poder adquisitivo? Yo creo que la diferencia entre la gentrificación y el despojo, bueno, yo creo que el despojo sería como
alguna forma específica de la gentrificación, ¿no? Yo creo que serían las formas en las que se da, digamos, el remover a esta población. Remover es una palabra muy muy dura. Ajá, el ir cambiando el uso del suelo, y con ello pues cambia la población que la habita. La cosa es que cuando hay un cambio de uso del suelo, pensamos otra vez en cualquier centro de cualquier ciudad de México. Hay un centro histórico que está habitado por pobladores de cualquier condición social, pero al cambiar los usos de suelo, al comercial por ejemplo, o al de departamentos verticales, y en donde son además costosos para una población de ingresos bajos, entonces se empieza a dar de manera, digamos, natural ese proceso de filtrado, en donde se empiezan a desplazar, sí, los usos del suelo, pero con ello los habitantes que antes habitaban ahí y los que van a llegar después. Es un asunto complicado de resolver. Existe despojo, no podemos decir que no, pero por otro lado, si queremos una ciudad funcional, si queremos, por ejemplo, hablando de espacios públicos, que esos espacios públicos, pensemos, por ejemplo, una plaza como la de Coyoacán, o una plaza como la de, volviendo al asunto de Oaxaca, una plaza de Guanajuato, o cualquier plaza de centro histórico, si queremos que esté ocupado, necesitamos que sea funcional. Y para que sea funcional, necesitamos que tenga inversión. Y luego la inversión, no todo el dinero alcanza a salir del ayuntamiento o del gobierno estatal o del gobierno federal, y requiere muchas veces de inversión privada. ¿De dónde vienen estos restaurantes que te ofrecen un buen servicio? ¿De dónde vienen estos bares que se llenan de jóvenes los fines de semana? ¿De dónde vienen unas mesas con sus sombrillas para estar ahí sentados cómodamente? Mucho viene de la inversión privada. Y entonces sí es cierto que de repente viene mucha inversión que desplaza usos y desplaza habitantes originarios, pero hacen funcionar a la ciudad, y esa es la parte que sí se vuelve complicado. No quieres que se mantenga la población originaria, eso implica que no tiene que ser un centro tan costoso, y costoso me refiero a su vida diaria, costoso en renta, costoso en lo que van a consumir. Tiene que tener entonces un mercado público, digamos, cercano, que los hay en los centros, que estos también se van transformando conforme estos procesos de filtrado, y también se va volviendo de un perfil económico diferente, y entonces es una disputa, digámoslo así, por el espacio, una disputa por los espacios públicos, entre lo público y lo privado, esto es, entre los, también incluso, entre la población que tiene ingresos y los que no tienen ingresos, y cómo resolvemos ese problema, digamos. Entonces, ¿hay problemas de desplazamiento? Puede ser que sí, pero si los intentamos mantenerlos sin inversión, entonces quizá esa ciudad no alcance a ser funcional, porque los gobiernos que en este ambiente económico en el que nos movemos, en este sistema en el que nos desenvolvemos, privilegia la inversión privada, privilegia pues lo que conocemos, el neoliberalismo, privilegia la libre inversión, y si no estamos de acuerdo con ello, entonces las cosas de repente no operan como el sistema lo quiere ver, con una ciudad bonita, limpia, en fin. Todo esto tiene costos económicos, y luego a los ayuntamientos no les alcanza para que efectivamente sean accesibles a la población de ingresos bajos. Sí, vaya que sí es complicado, y eso me hace pensar en el origen, ¿no? O en por qué una ciudad, ¿no? ¿Por qué es la ciudad? Y o sea, la ciudad tiene un digamos, origen y funcionamiento económico que la hace ser la ciudad, ¿no? Finalmente estamos, mantenemos esta relación de proximidad, que está configurada en el espacio como una ciudad, precisamente para acceder a servicios, para acceder a productos,
y eso implica que tenga funciones, y de base son económicas para iniciar. Entonces es complicado porque ¿qué se hace para mantener, digamos, como estas regulaciones de la ciudad y que tenga un funcionamiento y que no esté marginada, digamos, ¿no? Entonces tienen que intervenir varios actores, ¿no? Los públicos, los privados y el público, ¿no? Al que está dirigido, los habitantes, etcétera. Entonces se van apropiando de ese espacio y adquiere dinámica propia, ¿no? La economía tiene, digamos, como que esa cualidad. Y pensaba también, digamos, como en la contraparte, ¿no? Estas zonas de las ciudades que son completamente olvidadas, que no reciben, digamos, como en muchos años la atención de las políticas urbanas, que están en condiciones deterioradas, que carecen a lo mejor de la renovación de algunos servicios, hablando de los centros de las ciudades. Y digamos como que la dinámica se torna aún más compleja porque luego se vuelven espacios inseguros, abandonados, donde se sigue reproduciendo la inseguridad, ¿no? Y otra vez volvemos a una situación de desigualdad, incluso de inaccesibilidad, ¿no? A veces en la práctica. En esto que estamos platicando hay como que ya entonces unos factores que determinan cómo es que se va configurando una ciudad. Una es la inversión privada. Otra, la apropiación que hace la gente, ya sea la apropiación que hace la gente de bajos ingresos o de altos ingresos, que de una u otra manera se la apropian dentro de un espacio de altos ingresos, de un centro histórico o de una zona residencial de altos ingresos. De repente vemos también que hay predios o hay usos de suelo de bajos ingresos y ahí de repente están un poquito juntos porque se requieren para que sean funcional ambos ámbitos se requieren. Y luego hay otro del que nos puedes platicar un poquito más sobre una fuerza más que hace que se forme, que se configure, se desarrolle una ciudad. Precisamente lo dijiste, las políticas públicas, ¿qué tanto pueden incidir? Y esto de políticas públicas es el gobierno detrás. Sí, bueno, creo que definitivamente ahí los gobiernos la tienen difícil, ¿no? Entre promover la inversión pública y atender o asumir, digamos, como la mayor parte de atender zonas donde la inversión pública no quiere entrar, ¿no? O asumir el riesgo de intervenir ciertas zonas de la ciudad para atraer a la inversión privada, y a veces eso no funciona, ¿no? Y se quedan a veces los elefantes blancos y adquieren también otro tipo de dinámicas y en ese sentido, pues considero que la política pública urbana tiene un gran papel en eso, ¿no? Y yo creo que ahí la planeación de las ciudades y el estar al día y el estar atendiendo las necesidades específicas de la ciudad es muy importante, ¿no? Porque luego también surgen conflictos por el espacio público, ¿no? Entre la gente originaria, los privados. Es que se convierten en fuerzas, ¿verdad? Que cada quien jala para su lado, digamos. La inversión privada tiene una idea de lo que quiere de la ciudad y va a invertir en ese sentido, es decir, no va a invertir en lo que al bien común le interese necesariamente, sino que va a desarrollar el propio capital que están invirtiendo. Y eso puede ser desarrollos verticales e interesantes, no dejan de ser interesantes los proyectos que pueden estar generando, donde todo está dentro de un solo espacio. Todo me refiero a un centro comercial, una zona residencial, incluso oficinas de trabajo, todo ahí dentro, digamos. Luego están las políticas públicas que también tienen su idea de cómo debe ser el desarrollo. Y por ejemplo, una política pública que se intenta implementar en México es que las ciudades ya no crezcan de manera expansiva, sino que crezcan de manera vertical, con la idea de que
conforme nos vamos expandiendo como ciudad, es más costoso estar mandando los servicios que se necesitan a los extremos de esas ciudades hacia donde están creciendo. Entonces hay que mandar tendidos eléctricos, hay que mandar agua potable, no se diga ya el transporte público, y entonces se vuelve complicado, se vuelve costoso estar mandando esos servicios, dotar de servicios a una ciudad que se está expandiendo. Y entonces quieren ir al modelo de densificar. Y también tiene sentido de que si los centros, volviendo al ejemplo muy básico, centro-periferia, si los centros se pierden población, entonces se empieza a desaprovechar la infraestructura y equipamiento que están para ello. Escuelas públicas, volvemos al asunto de la dotación de agua o el entubado, o la red eléctrica, o los tendidos de teléfono. Todo ese equipamiento está especialmente en el núcleo de la ciudad, y bueno, está en la ciudad, conforme se aleja de la ciudad, conforme la ciudad se expande, se empieza a perder o se deja de aprovechar toda esa infraestructura que ya existe, y de ahí entonces la intención de que las ciudades ya no se expandan, sino que se densifiquen, cosa que no es fácil para la idiosincrasia del mexicano, yo incluido, en donde nos gusta una casa no alta, no vivir en departamentos, sino vivir en una casa, y que esa casa tenga jardín para tener la comodidad mínima que yo creo que nos merecemos todos, que es un jardín donde tengamos nuestras plantas, donde tengamos al perro, donde jueguen los niños, y no un departamento, que el departamento restringe esas cosas. Habrá personas, no sé si tú serás de ellas, que les encante vivir en un departamento, pero implica lidiar con los vecinos de arriba, de abajo, a ver quién te toca de vecino, estar llegando a acuerdos con el asunto de quién va a limpiar los pasillos, cuánto nos toca de cooperación al mes. Vimos de manera dramática cómo es que hay a propósito una persona contagiada de COVID-19 y los vecinos se pusieron muy aguerridos en contra de él y no lo dejan salir de su apartamento, no dejan entrar a sus amigos, a su familia, a que le acerquen alimentos, y le echan cloro alrededor de la puerta, así como si fuera un apestado. Y eso habla precisamente de las incomodidades que puede tener vivir en un departamento. Entonces no es tanto un asunto de es que nos alcanza o no para el departamento, nos alcanza o no para la casa, sino que me parece que los mexicanos todavía en el grueso nos gusta vivir en el modelo de una casa extendida, y eso implica entonces espacio, y eso no va a estar además en el centro de la ciudad, porque el centro de la ciudad es muy caro, lo vamos a encontrar hacia el exterior de ese centro, y eso implica sí que va a ser más costoso, porque además nos implica tiempo para trasladarnos de la casita que con esfuerzo la compramos, y esa casita está al exterior de la ciudad y hay que movernos hacia donde está el trabajo, muchas veces hacia el centro, y es cuando suceden problemas como los que ya presenta incluso Guadalajara, donde ya te avientas 2 horas y a veces más para ir de tu casa al trabajo. Sí, definitivamente creo que es todo un asunto, ¿no? Incluso hay muchas propuestas dentro de la planeación urbana acerca de estos dilemas, ¿no? ¿Qué será mejor, una ciudad expandida o una ciudad más densificada con un acceso más concentrado a los recursos, pero a los servicios urbanos, pero esto nos implica, como tú dices, ¿no? Otra serie de cosas, ¿no? A mí en lo personal me sucedió muy curioso, ¿no? Aquí yo en la ciudad pequeña, pues vivo en una casa grande, igual así con el patio, y al ir a Ciudad de México, pues sí estoy restringida a un espacio muy 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 pequeño donde pongo al perro, igual, ¿no? Esta situación de los vecinos, ¿no? De esta situación de vivir en una ciudad densificada, digamos, o muy densa, trae consigo otro tipo de conflictos, ¿no? Y una de las compañeras del doctorado estudia precisamente las relaciones al interior de los condominios, pero a partir de
del sismo del 2017. Ella pues da seguimiento, digamos, como a la reconstrucción, pero dice que es muy curioso porque las relaciones al interior de los condominios, pues por un lado es forzada, ¿no? Porque yo no soy amiga del vecino, pero compartimos este mismo espacio, y eso nos obliga, por muy diferente que pensemos y por muy diferentes que seamos, a velar a lo mejor por el mismo interés, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una reconstrucción, ¿de qué manera te pones de acuerdo con tus vecinos para gestionar ante el gobierno de la Ciudad de México y decir, nosotros queremos un edificio reconstruido de tal manera, ¿no? Aparte, es difícil, digamos, por sí solo la gestión del ciudadano ante el gobierno, más difícil aún organizarse con intereses muy distintos y acudir al gobierno y tener una idea clara de qué es lo que se quiere para el condominio, ¿no? Entonces vuelve al interior de estas ciudades, el caso de las ciudades que tienen este tipo, ¿no? Este crecimiento vertical, vuelven las relaciones muy complejas. Sí, y finalmente el humano se habitúa, digamos, típica la escena de una película donde están en el departamento de un penthouse en un edificio y abren la cortina y dicen, qué bonita vista tienes, y yo lo que veo es concreto. Eso para mí no es una vista muy bonita que digamos, ¿no? Pero eso finalmente es parte de ya un estilo de vida que se ha generado muchos citadinos, y que sí pueden ver en ese paisaje urbano una vista muy bonita. Y habríamos otras personas que para nosotros una vista muy bonita es una vista al campo. Tú conozco al menos de fuera tu casa porque nunca me has invitado a pasar. Tienes una vista muy bonita hacia la ciudad, hacia el área abierta de la ciudad, porque vives hacia fuera de la ciudad y no ves la ciudad de frente. Lo que ves es campo abierto, que poco a poco también esa ciudad va creciendo, poco a poco te van quitando esa vista de campo, digamos, pero todavía se alcanza a ver una vista muy bonita, una puesta de sol. Seguramente cuando hay neblina, junto con este paisaje que tienes, ha de ser unos amaneceres muy lindos. Platicamos en otro momento tú y yo del cariño que le tienes a tu casa, y sí, me imagino en parte porque tiene ese paisaje que no lo encuentras dentro de una ciudad, y eso tiene que ver, a fin de cuentas, también con calidad de vida. Y bueno, volviendo al asunto que nos ocupa en el programa, exclusión social, es bien complicado tener una ciudad incluyente en donde tengas todo esto que quieres. Tú tienes una expectativa de vida, quieres, digámoslo así, una casa que tenga jardín, que tenga una vista preciosa, que sea barata, y eso difícilmente se encuentra. Y entonces, y pensemos en todos los mexicanos, todos los habitantes de una ciudad, sus expectativas de vida no se van a encontrar, y entonces ya empiezan los problemas de si es una ciudad incluyente o no, porque hay que compartir, así como en el condominio, esos pasillos o esas responsabilidades. Pensemos en una ciudad, también hay que compartir responsabilidades, y en este caso ya hablamos de una ciudad completa que ya tiene que ver precisamente con el otro concepto que nos trae en este momento. Si quieres platicar algo al respecto sobre la sostenibilidad de las ciudades, que volvemos al asunto del departamento para adentro, haces de tu casa, de tu espacio lo que quieres, pero hacia afuera tienes que convivir, compartir, ser un buen vecino para que todo funcione bien. Así igual una ciudad, y de repente pareciera que no, pareciera que nos despreocupa hacia dónde se tira la basura, el ruido que podemos hacerle o generarle a los vecinos. Hay movimientos interesantes. En una ocasión anterior nos platicabas del veganismo, que tiene que ver precisamente con un movimiento ambientalista, precisamente con la intención de que veamos ya con más responsabilidad el proyecto de una ciudad sostenible, ya como proyecto en donde concientizamos, tomamos conciencia todos los habitantes de que vivimos en un espacio en común, y lo que hagamos afectando a ese medio ambiente está afectándonos directamente a nosotros. Sí, definitivamente. Creo que en este sentido la sustentabilidad y una ciudad incluyente van muy de la mano.
y ahí voy a ser muy específica con un ejemplo, y es el agua, ¿no? Vemos que ya en muchas ciudades del país, medianas y grandes ciudades, se tiene el problema de abasto de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes dar calidad de vida a tus habitantes sin un recurso que es tan indispensable para el hogar, ¿no? Entonces, creo que para el futuro, y desde ahora lo estamos viendo, el reto es conseguir una vida bien administrada con los recursos, principalmente el agua, y una gestión adecuada, ¿no? Por parte de los gobiernos para llevar, y estoy siendo muy básica con ese ejemplo, pero es no sé, indispensable para llevar a todos los lugares el agua, ¿no? Cuando incluso vemos que hasta por cuestiones de infraestructura en algunas ciudades que van creciendo de manera irregular, no se tiene ni siquiera acceso, ¿no? Incluso pues cuando sabemos que los recursos van disminuyendo, lo vuelve más complejo aún. Sí, y fíjate, otra vez con el asunto del COVID, cómo nos hace ver, como dicen, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A ver si no nos pasa. Este COVID también ha ayudado para reflexionar de lo que tenemos todavía. Entonces vemos, se ha compartido en videos cómo es que las ciudades se han despoblado, digamos, momentáneamente, y la tierra está respirando. Y entonces vemos cómo es que en lugares como Venecia, y bueno, lugares con cuerpos de agua, están ahora con agua cristalina, está volviendo la fauna. Me parece muy triste que el hombre, ya una vez que se recupere de este COVID-19, va a regresar a esos espacios y va a decir, con su permiso, y le va a decir al delfín, pues te ves muy bonito, pero este es mi espacio. Digo, es una manera de decir las cosas, pero va a volver a ocupar y va a volver a, lamentablemente, lastimar ese ambiente. Yo no diría de manera inconsciente, de manera muy consciente, y es que anteponemos el progreso y anteponemos la vida citadina. Por ahora creo que el mundo está soportando las medidas porque se siente amenazado y al mismo tiempo se siente protegido de su gobierno, de las medidas que están tomando para no andar circulando en las calles, pero en algún momento la gente va a decir, ya, quiero regresar, y eso de que ya quiero regresar, quiere regresar a su comodidad, y esto es automóvil contaminante, y esto es transporte masivo contaminante, y esto es contaminar cuerpos de agua, como dices, un elemento vital para la vida, y lamentablemente por el asunto del progreso y de la comodidad lo estamos lastimando. Yo no diría inconscientemente, de manera muy consciente, pero es el progreso, así es el progreso. Y creo que la principal plaga de la humanidad no es la cucaracha ni es cualquier otro bicho que podamos imaginar, es el hombre mismo. La plaga de este planeta es el hombre mismo, y se está viendo en estos días cómo es que las ciudades se están limpiando. Sí, por supuesto, es muy curioso también cómo la misma ciudad es el reflejo del proyecto civilizatorio de la humanidad, ¿no? Cómo está en muchas cosas construida, llena de concreto, artificializada en muchos sentidos, y es, digamos, como, ya me voy a meter un poco más en el tema en el que estoy trabajando, pero pues es esta idea de que el ser humano es más fuerte que la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que ya estemos a lo mejor replegados en nuestros hogares y que ya no estemos haciendo en este momento a lo mejor tanta presión tan directa sobre el medio ambiente y regrese la fauna a muchos lugares, pues también nos da una gran lección, ¿no? Que no somos los mismos y que no siempre podemos mandar, no siempre tenemos a lo mejor esta posibilidad de decidir. Sí, tú misma compartiste en tu muro hace unos días
una reflexión de si después de esta emergencia del COVID-19, vamos a permitir que vuelva a ser lo mismo. Me parece que sí, va a volver a ser lo mismo, vamos a ser los mismos depredadores de siempre, con recursos como el agua. Ahorita es una probadita de qué pasaría si de repente se te acaban tus recursos, de los que es dispuesto o a manos llenas. Y estamos viendo que nos cuesta trabajo. Esto de imaginarnos encerrados en casa es realmente complicado. Bueno, es una probadita de lo que realmente puede pasar en el corto plazo. Hemos hablado de el punto de no retorno, y haciendo un comparativo también se ha hecho ver cómo es que el hombre ha llegado en el último minuto si es que el tiempo total fuera 1 hora, y cómo es que en ese minuto nos hemos acabado los recursos de manera importante. Y triste, pero tal parece que así está destinada esta humanidad hasta que solita se extinga, porque ha generado coronavirus, como ha generado en otro momento otro tipo de bichos, ¿no? Que uno mismo los está pagando, y no nos detenemos, lamentablemente no nos detenemos. Y en esto es muy vigente las ideas que han manejado varios autores, uno del que manejaste tú, otro David Alfaro Siqueiros, ya desde sus pinturas del siglo pasado hablaba cómo es que el hombre es una máquina que avanza, así lo reflejaba en sus murales. Por ejemplo, la marcha de la humanidad, precisamente así llamado, como es que todo el mundo se amontona, está amontonado hacia el frente, sin siquiera pensar, reflexionar hacia dónde va, no se detiene, y somos una máquina avanzando sin sentido, digamos. Eso es lamentable, pero bueno, cosa de reflexionar. Pero también para reflexionar con temas como lo que nos decías en otro momento del veganismo, que hay quienes piensan que es un proyecto elitista. Yo creo que toda intención de cambiarnos el chip de esta comunicación que tenemos con el medio ambiente es bienvenida. Entonces puede ser el veganismo, puede ser una granja escolar, puede ser el que ya no hay popotes, más que popotes biodegradables, en fin, que el chiste sería eliminar este tipo de basura que contamina los mares, volviendo al asunto de la sostenibilidad, pero encaminar precisamente cualquier proyecto, por muy mínimo que sea, cualquier intención, por muy mínima que sea, bienvenida, y ojalá que eso haga el cambio. Ya no pensemos de manera global en lo local, que trabajamos en los ámbitos locales. Yo creo que desde lo local podemos generar esos cambios de paradigma. Hay también en estos momentos muy a la vanguardia los estudios que tienen que ver cómo generamos alimentos dentro del espacio rural, en el área periférica de una ciudad. Y bueno, nos vamos a los grandes referentes, por ejemplo Ciudad de México, pero es mucho más sencillo. No quiere decir completamente sencillo, pero sí es más sencillo pensar en estos proyectos para ciudades medianas, como pueden ser ciudades de 500,000 habitantes, ya no se diga 100,000 habitantes. Es posible, pero para eso hay que generar esa conciencia. Y también, si algo debemos de aprovechar con este asunto de la emergencia del COVID-19, es precisamente estas reflexiones, que viene a juntarse con otros, por ejemplo en México, que viene a juntarse con otras reflexiones que hemos tenido por esta sacudida que nos ha dado el movimiento de mujeres, que se vivió muy fuerte el 8 y 9 de marzo recientemente, y que viene a sumarse con otros proyectos, otros movimientos. Hay que juntarlos y tratar de generar precisamente proyectos resilientes. Y así también hay teorías sobre la ciudad resiliente, en donde, por ejemplo, hay un sismo, sacude la ciudad, provoca desastre, pero hay una sociedad resiliente que se junta para trabajar, y como lo comentaste hace un momento, se juntan los vecinos para intentar, sí, por un lado pedirle al gobierno que los apoye, pero también la misma sociedad tiene que apoyar. Si como sociedad nos quedamos a que el gobierno lo resuelva, entonces sí, estamos, perdón por la expresión, estamos jodidos. Sí, claro, bueno, dijiste muchas reflexiones, pero bueno, quisiera situarme en este asunto del COVID-19. Definitivamente yo creo que, o sea, sí me tiene consternada la situación por la que estamos pasando. No deja de sorprenderme, tanto positiva como
alarmantemente, pero creo que también es un punto de inflexión para la reflexión respecto a dónde vamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el mundo y cómo no tenemos esa capacidad de como te decía, ¿no? De controlarlo todo. Finalmente, pues estos virus también son una creación humana. Y ahora estamos viendo, ¿no? Las consecuencias del mundo globalizado, igual los virus, ahí también están. Entonces creo que es un muy buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? Por supuesto, también me llama muchísimo la atención las reacciones inmediatas de los gobiernos, ¿no? Como en este momento las posibilidades de acción y el centro de la decisión nuevamente pasa a los gobiernos nacionales, ¿no? Cuando pues durante 30 años ya el neoliberalismo es lo que ha regido, digamos, equilibrado y desequilibrado a la sociedad. Entonces, pues esto también nos deja ver la importancia de otros actores y de otro tipo de intervenciones. Brenda, déjame mandar saludos a Rubén Solorio, que nos manda a saludar, y también a los amigos que nos acompañan a través de esta vía, a Diana Ibet, a Marco Fernández, a David Romero, a Marisela Almaral, Marisol, saludos Marisol, a Felipe Gutiérrez, Arturo Mora, gran amigo también, todos ellos grandes amigos, gracias por estarnos acompañando. Fíjate que con esto que comentas, la buena noticia de todo este asunto del COVID-19 es que no es una enfermedad que vaya a matar de manera masiva, que vaya a aniquilar, digamos, a la humanidad, como lo comentamos al principio. Es una enfermedad en donde 87% de la población se recupera incluso en su casa, pero sí hay que tener cuidado. No obstante, 3% de la población que padece esta enfermedad alcanza a morir. Es una proporción muy pequeña. Digo, la buena noticia es que no nos va a matar como humanidad y tenemos ese momento, pensémoslo así, de reflexión para, digamos, ya estamos saliendo cuando salgamos, porque al parecer es un problema largo, por meses al menos, de retomar proyectos como los que nos has compartido, tomar proyectos sobre ciudades sostenibles, sobre cómo ser resilientes y ser mejores ciudadanos, finalmente cómo generar ciudades incluyentes. Si no tomamos esta oportunidad, tomémoslo así como una oportunidad para resarcir lo que hemos estado haciendo mal, como una ciudad que progresa pese o a costa del planeta mismo, y eso es a costa de nuestro bienestar común. Entonces, como lo digo, y otra vez con el perdón de la palabra, estamos jodidos. Y mira, es otra vez un paradigma complicado, un problema complicado de resolver. Entiendo muy bien a los gobiernos que de repente están saliendo a decir: yo voy a poner tantos miles de millones de dólares para la recuperación de la economía de Estados Unidos, yo lo voy a poner para la recuperación de la economía de China, para la economía, y entonces otra vez estamos en el asunto de reponer ese poderío económico, ese poderío de producción, dígase en términos críticos, ese poderío para darle, ¿cómo decirlo?, que no suene feo, en la madre al planeta, digámoslo así. Y yo entiendo que es la responsabilidad del gobierno o de los gobiernos. Está saliendo por la tarde el gobierno de Guanajuato, que hace su papel y lo hace bien, también saliendo a decir que va a haber incentivos para las empresas de Guanajuato, pequeños empresarios también, microempresas también, para que salgan de esta emergencia. Y desde luego que requerimos de atender esta emergencia. El propio gobierno federal mexicano, me refiero, el Banco Central de México, bueno, es autónomo, pero recortó las tasas de interés de manera importante respecto a los últimos años, y ahora tenemos una tasa de interés de 6.5%, y eso quiere decir que trata de incentivar la inversión productiva en México ante precisamente la emergencia. Sale también, diversas maneras de manifestar
el apoyo a las empresas para que sigan con ese poderío productivo que lo necesitamos por esas comodidades a las que estamos acostumbrados como una sociedad occidental, pero también que no se nos olvide incentivar proyectos que traten de regenerar precisamente esos espacios ambientalmente lastimados que básicamente son todas las ciudades en todo el globo terráqueo. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que son varios puntos a tomar en cuenta y a pensar en varias escalas, tanto los gobiernos de cada nación, pero bueno, creo que en lo que nos ocupa ahora, que es la ciudad y que es una escala más chiquita, pero que igualmente es muy compleja por lo que comentábamos anteriormente, pues me parece que, o sea, desde los ciudadanos también tenemos muchas posibilidades de crear estas alternativas, incluso en el caso de lo que yo estudio, hay veganos que dicen, pues no lo sé, pero es mi manera de contribuir a salvar el mundo, ¿no? Es algo muy individual que contiene una carga muy grande, pero si lo pensamos en términos de posibilidades de cambio, quizás sí sea posible, ¿no? La creación de, digamos, otros entornos alimentarios mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más cercanos, más económicos y que, por supuesto, pueden funcionar. Finalmente, la ciudad tiene sus posibilidades de funcionamiento, pues no digamos aisladas, pero que digamos puede haber cierta flexibilidad para crear iniciativas locales y que tengan éxito. Déjame saludar a David, nos manda saludos desde la ciudad de los Imecas, y fíjate que David, gracias, nos devuelve al tema también que nos ocupa, de una ciudad excluyente. Pues quisimos hablar de ciudades incluyentes, pero vemos que son ciudades excluyentes, pero porque precisamente Ciudad de México es un ejemplo de una gran ciudad excluyente. ¿Quién habita ahí? Los valientes como David y todos los amigos que viven en Ciudad de México, que están dispuestos, y como Brenda Urbano también, están dispuestos a respirar toda esa contaminación que hay todos los días, a vivir ese estrés que se vive todos los días. Y si te pregunto, seguramente, como yo también lo puedo llegar a decir, es que es muy bonita. Sí. Hay espacios que son muy bonitas, pero es una ciudad altamente excluyente, es muy caro vivir, pasarte unos días y darte una vida, yo no diría lujosa, sino decorosa, bien, te puede costar mucho dinero. Se vuelve una ciudad excluyente porque los problemas ambientales llevan a restricciones para los conductores, con el asunto, por ejemplo, del hoy no circula, y de repente se complica mucho, ¿no? Y de repente ya no puedes circular 2 veces a la semana, y de repente adicionalmente ya solo puedes dar ciertas horas, digamos. Es una ciudad muy excluyente, expulsora. Por el bien del citadino en Ciudad de México sería bueno que reconsidere también su proyecto de vida y que ya despoblemos ese núcleo tan contaminado y tan problemático. Lo digo en el buen sentido, yo crecí ahí, yo nací ahí, pero ya no vuelvo. Recuerdo que en algún momento me dijiste, la Ciudad de México, ¿la amas o la odias? O a veces la amas y a veces la odias. Sí, definitivamente tiene estas contradicciones de las que hablábamos, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que tienes que sacrificar por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, igual el costo de vida ahí se vuelve, pues no sé, es un cambio muy drástico, pero también el ritmo y la calidad de vida es también algo complicado de lidiar, ¿no? Tan solo por los traslados. Yo ya estoy resignada a hacer fila para todo, entonces
te adaptas, te vuelves resiliente a la propia ciudad. A de Villa del salió lo chilango, el amor chilango. Él sí tiene la camiseta bien puesta y dice que es hermosa kilómetro a kilómetro, hablando de la Ciudad de México. Hay muchas cosas que se pueden conseguir gratis, disfrutar gratis, y eso también te hace excluido. Sí, la oferta cultural y educativa es maravillosa. Sí, y eso también es una exclusión. Sí, cuando digan la Ciudad de México es muy bonita, no lo puedo poner en duda, pero es una ciudad altamente excluyente. Bueno, Brenda, con esto acabamos el programa. Te agradezco mucho que hayas estado, muy amena la plática contigo. Esperamos tenerte por aquí pronto. También muchas gracias a nuestros amigos que se conectaron hoy. También, como siempre, gracias por ahí a Felipe, a Jaime, a Gerardo. Hemos estado trabajando en Código Libre. Yo creo, supongo que compartimos la visión de que estamos aquí pese a este asunto de emergencia del COVID-19, porque sentimos un compromiso de comunicar algo, siempre con la intención de manera asertiva. A veces no sale tan bien, pero hasta donde se pueda, pues aquí seguiremos platicando con ustedes, amigos de Código Libre, y pues COVID mediante, nos vemos en 8 días. Gracias. Código Libre.